Por favor, a la maestra Estela Flores. Pase con nosotros y nos habla un poquito del Comité de Bioética, el punto de partida para el Comité de Ética de la carrera de Psicología. Pues buenos días a todos. Antes que nada quiero agradecer a la doctora Norma Coffey la invitación que nos hace para poder platicar con ustedes al respecto de cómo se inicia hace ya afortunadamente algunos años lo que es el comité en ese entonces de bioética de la carrera de psicología. Le he pedido al doctor Silva que me acompañe debido a que si no fuera por su iniciativa, pues este día finalmente no estuviéramos nosotros reunidos. El Comité de Bioética, en ese momento, digamos, hay un contexto, ¿no? La siguiente, por favor. En ese contexto, nosotros podríamos considerar que en la facultad había una inquietud por hacer las cosas desde el punto de vista de lo que se tenía que hacer, ¿sí? Y entonces, bueno, un primer comité, y le voy a nombrar como el Gran Comité, estaba organizado por, obviamente, la dirección, todos los jefes de carrera, la secretaría académica. Y en ese sentido, la intención era introducir los conceptos y el significado de la bioética para que todo se rigiera bajo los lineamientos, digamos, de la justicia y el derecho. Generalmente, las problemáticas que se enfrentaban en general, la siguiente por favor, y en particular en la carrera de psicología, era en el espacio del aula el acoso sexual, el abuso de poder de los profesores con los alumnos y el abuso del poder de los alumnos con los profesores, ¿sí? O sea, no es nada más de los profes para con los alumnos, sino de los alumnos con los profesores, condición que, bueno, que impactaba en la vida cotidiana, pero también en la parte de la dignidad del ser humano en ambos casos. En este momento también teníamos problemas con la investigación, en la realización de ver a los participantes como objetos y no como sujetos. Nosotros consideramos que el hecho de ir con cualquier persona y decirle, contéstame este cuestionario rapidito, no te vas a detener, consideramos que es normal y no lo vemos como una falta de respeto, en donde si nosotros vamos a obtener información de ellos, es necesario que nosotros, pues antes que nada les digamos para qué es, los permisos que se necesitan, cómo se va a usar esa información y el que va a obtener y si está de acuerdo, ¿no? Entonces era algo muy generalizado, no sé si en la actualidad se sigue llevando a cabo, pero en ese momento nos preocupaba mucho. Después era también el deficiente y también la ignorancia de cómo manejar a los animales, ¿no? En nuestro caso, pues a los ratones, ¿no? A los pichones. En este caso decir, bueno, es un animalito, no importa, ¿no? Pues que no le dé de comer, hay huelga, que se quede sin agua, etcétera, ¿no? Entonces, obviamente eran actos muy preocupantes. Y en un tercer momento, la problemática también que se centraba en el servicio. Nosotros tenemos un vínculo fundamental que es la docencia, la investigación y el servicio, y en ese sentido, pues también el abuso o el no abuso por ambas partes, ¿no? De nosotros para con la escuela
de nosotros para cualquier institución y de las instituciones para con nosotros. Por ejemplo, nosotros podríamos ir como docentes, yo pertenezco al área de social aplicada desde hace muchos años, y una de las consignas que teníamos era ir a las comunidades a empezar a hacer un trabajo comunitario. Y entonces, bueno, no había, digamos, y bueno, creo que aún no sigue existiendo, como esta condición formal de la universidad de ir y solicitar las condiciones que se pueden hacer para que entonces pues exista un encuadre, exista lineamientos, exista, digamos que las condiciones en las cuales se va a realizar el servicio, a qué se compromete la institución, a qué nos comprometemos nosotros y sobre todo para la protección de los mismos participantes, pero también de nuestros alumnos y de nuestros profesores. Y obviamente en el área clínica, pues también los pacientes tratados como objeto. En este sentido, pues bueno, muchas veces como alumnos no nos interesaba si leíamos o no leíamos, o si le avisábamos que no íbamos a llegar, o si le explicábamos cómo era la parte de la terapia, cuánto tiempo, qué esperaba, como que se daban por hecho muchas cosas y la situación era preocupante y nos preguntábamos a qué se debería, qué es lo que estaba atrás y sobre todo qué es lo que nosotros podríamos hacer. La siguiente forma, por favor. En este momento y bajo también los lineamientos del gran comité de la FESI, en el año 2004 empezamos a trabajar para la formación del comité de bioética de la carrera de psicología. Y entonces, pues bueno, lo primero que nosotros hacemos, en este caso el doctor Silva y yo, pues bueno, fue planear antes que nada cómo carambas vamos a hacer para lograr conformar un comité donde pareciera que a nadie le interesaba lo que era la parte de la bioética, ¿no? O sea, cómo poder hacerle para una comunidad que pareciera ser que era indiferente a las cosas que se presentaban. Y entonces, bueno, pues lo primero que hacemos, bueno, a ver, antes que otra cosa, nuestro trabajo, que es del 2004 al 2008, consideramos que tuvo un recorrido de 5 momentos. El primero, pues es el punto de partida de decir cómo vamos a lograr el poder organizar un comité de bioética. El segundo es cómo vamos a hacer para que los estudiantes también se involucren. El tercero sería qué más tiene la problemática, o sea, ya sabemos que hay una problemática, ¿a qué se debe? El cuarto, pues es la importancia de la formación, y el quinto, pues elegimos como tener una identidad ya propia. La siguiente, por favor. En ese sentido, entonces, lo que se nos ocurre es obviamente abrir una convocatoria para formar el primer comité de bioética de la carrera de psicología, donde en una condición de igualdad considerábamos que todos los involucrados deberían estar presentes. De ahí que invitamos a profesores, alumnos y al personal administrativo. Tendríamos que ser congruente en las acciones. De nada sirve que yo pudiera decirle quizás los derechos, lo que tuviera, si el personal administrativo estaba totalmente fuera de este contexto. En este sentido, bueno, nosotros hicimos en ese momento la selección de los participantes y finalmente, en una ceremonia que denominamos primer ciclo de conferencias, sobre bioética y psicología, pues se instaló lo que fue el primer comité de bioética. Ahí oficialmente se hizo el reconocimiento de que nosotros éramos una entidad y que ya existíamos. A continuación les voy a dar simplemente algunas evidencias. La siguiente, por favor. Ok. Entonces, pues aquí en la Gaceta de la UNAM, que antes obviamente pues era nada más física, está la convocatoria para que todas aquellas personas, profesores de la carrera, personal administrativos y alumnos,
pudiera formar parte. Obviamente, pues así como que toda la gente del universo no hizo caso a esta convocatoria. La siguiente, por favor. Pero sí logramos consensar. ¿Sí? La siguiente. Ajá. Digamos que junto con los profesores y con el personal administrativo empezamos a trabajar la parte de este primer comité, ¿no? Ningún alumno se inscribió, algo que no nos sorprendimos, pero que sí considerábamos que la convocatoria tenía que estar dirigida para todo si queríamos ser congruentes con lo que tendría que ser un comité de bioética. La siguiente, por favor. En este proceso nosotros trabajamos sobre cuál sería nuestro objetivo. Y nuestro objetivo general coincidimos que lo primero que teníamos que hacer era construir una cultura al respecto de la importancia de la bioética en la formación del psicólogo, donde teníamos suficientemente claro que para pensar en la cultura tendríamos que pensar también en los valores de cada uno de nosotros. No podemos ser unos como profesionistas y otros como personas. Tiene que haber un continuo. Dentro de los objetivos específicos era explorar la visión que los profesores y los alumnos tenían sobre la bioética y crear un espacio de análisis, reflexión y construcción al respecto de la importancia del vínculo psicología y bioética. Con estos lineamientos, la siguiente, por favor. Nosotros pensamos en líneas de trabajo, que fue obviamente la relación entre profesor-alumno, profesor-alumno-servicio, profesor-alumno-investigación, investigador-investigado. Y dentro de las estrategias de intervención, consideramos que uno de los recursos centrales era la difusión a través de eventos, medios visuales y electrónicos. La parte de la investigación, por la descripción de las problemáticas que necesitábamos comprender, cuál era su origen, y la formación en cursos para docentes y alumnos. Todo esto como un entretejido en donde no había primero y después y tercero, sino como algo simultáneo, como acciones simultáneas que se tenían que elaborar desde nuestra postura por la premura de las condiciones. La siguiente, por favor. Entonces, en el primer ciclo de conferencias de psicología y bioética, nosotros pues nos instalamos ya como el primer comité de bioética de psicología en la FES Iztacala. Incluimos, además de nuestros lineamientos, estas temáticas como historia y significado de la bioética, importancia de la bioética en la formación del psicólogo y la bioética en la FES Iztacala. La siguiente, por favor. Obviamente, si nosotros queríamos construir una cultura, pues siempre estuvo presente los compañeros de difusión que hacen al final de cuentas pues un reportaje de cómo se instala ya el comité de bioética. Okay. La siguiente, por favor. Un segundo momento lo tenemos en el año 2005, cuando nos preguntamos ¿qué podemos hacer para que los alumnos se interesen en estas temáticas? Creo que desde hace algunos años existe una condición, una conducta de indiferencia hacia las cosas que suceden. Y entonces nosotros, preocupados por ver de qué manera podríamos nosotros de alguna manera involucrarnos, organizamos un concurso para definir, para que los alumnos participaran definiendo el logo del comité. ¿Cómo lo realizamos? Pues obviamente a través de una convocatoria. El comité hizo la selección y finalmente se presentó en el segundo ciclo de conferencias. La siguiente, por favor. Aquí tenemos la convocatoria que nosotros sacamos en la Gaceta. La siguiente. Y pues para nosotros fue grandioso, pensábamos que nadie iba a participar, pero bueno, participaron 3. Solo 3 participaron, ¿sí? Y entonces, bueno, estos son, digamos, los 2 logos que de alguna manera se llevaron el segundo y el tercer lugar, pues porque ya nadie se pudo llevar el cuarto, porque obviamente no había participación, pero al final de cuentas nosotros lo tomamos como
que era un comienzo, ¿no? Que el despertar el interés por decir yo quiero aportar era fundamental. Y entonces, la siguiente por favor, pues el que elegimos fue el siguiente, ¿sí? Y entonces pues le voy a pedir al doctor Silva si nos ayuda leyendo esa partecita. ¿Sí la puede ver? Esa. Bueno. Bueno, dice lo siguiente: logotipo del Comité de Bioética. El guerrero azteca, vínculo entre psicología y bioética. En este caso, la descripción que se hace de nuestro logotipo es retomar nuestras raíces, es tener presente una visión de armonía y respeto hacia el hombre y el universo. El guerrero se encuentra inmerso en el cielo estrellado porque es necesario que los psicólogos observen y analicen detalladamente el accionar de los sujetos en su realidad para transformarla de acuerdo a sus necesidades sin olvidar los valores universales. En su cabeza se encuentra la letra griega Psi, ¿sí lo ves? Para representar la capacidad de razonar y discernir sobre los comportamientos del ser humano, anhelando que sus decisiones nunca lastimen a otros. Se encuentra observando el lado derecho para recordar que las acciones de hoy tendrán un impacto en el futuro. De su boca sale la palabra que contiene los conocimientos que deben de preservarse, comunicarse y alcanzar la acción. Entre sus manos se encuentra el símbolo de la FESI, que como máxima casa de estudios brinda las herramientas necesarias para seguir construyendo conocimiento al servicio de la humanidad y la naturaleza bajo los principios éticos y morales. El collar, de múltiples cuentas y con el dique en forma de mundo, constituyen las diversas ciencias que estudian el universo y el comportamiento de quienes viven en él. Muchas gracias. Bueno, eso fue el logo ganador. Obviamente consideramos que muy apegado a las condiciones que nosotros necesitábamos fomentar en relación a los valores, a la justicia, a la equidad, y a partir de ese momento nos representó como Comité de Bioética de la carrera. La siguiente. Pues nosotros estábamos muy entusiasmados en que esto saliera adelante, entonces hicimos un tríptico, un programa, ¿sí? En donde, bueno, ya el póster obviamente sale con el logo en esta parte, ¿no? Obviamente nos dio mucho gusto que fuera una alumna de psicología, una alumna de quinto semestre, que todavía tenía un paso para poder salir, pero que tenía obviamente una visión muy clara de lo que tendríamos que hacer como profesionales. La siguiente, por favor. Habíamos logrado que los alumnos participaran, pero nosotros todavía no teníamos mucha claridad, pues por qué, digamos, se presentaba esta parte de los abusos entre profesores, alumnos, profesores, con los animales, por qué a los pacientes los veíamos como objetos y no como sujetos. Y entonces decidimos realizar una investigación que estuvo a cargo del profesor Jorge Luis Salinas sobre la parte de las redes semánticas. Se utilizó la parte de las redes semánticas con la finalidad de decir, bueno, hasta dónde ellos saben de lo que es la bioética y qué valores o cuál es la concepción que tienen al respecto de lo que sería el terapeuta paciente, psicobioética, profesor-alumno, ética e investigación. Y si bien mucho nos interesaban los resultados, en ese momento también lo que nos interesaba mucho es que los alumnos empezaran a sentirse inquietos por decir, pues, ¿qué onda con la bioética? ¿Por qué tanto trabajo con ella? Porque finalmente lo que queríamos, así, al igual que la Coca-Cola que tómala y disfrútala, ¿no? Pues que efectivamente la bioética pudiera ser un término no exclusivo de los docentes ni de una profesión, sino que estuviera inserto en la vida de cada uno de nosotros. Los resultados, que fueron los esperados, la siguiente, por favor.
los presentamos en lo que fue el 27º coloquio de investigación a través de un cartel y a través de una simposia donde al final de cuentas lo más importante era compartir lo que nosotros habíamos hecho, las propuestas que teníamos y las estrategias de intervención. La siguiente, por favor. Una vez que ya sabíamos que digamos en este caso los alumnos no tenían claridad sobre el concepto de la bioética, menos de lo que era la psicoética, entonces consideramos que era necesario pues empezar por una formación que si bien nosotros como docentes lo teníamos en el gran comité, pero había que hacerlo diverso. Y entonces organizamos un taller para profesores y alumnos en el PROSAP al respecto de lo que era el consentimiento informado, ¿sí? Me parece que uno de los elementos en los que coincidimos es que es fundamental la parte del consentimiento informado. Por ejemplo, en medicina generalmente se usa para todas las cuestiones de estrategias o de procesos de intervención, pero nosotros, como que eso para nosotros no era válido, y nosotros proponíamos que incluso debería de haber un consentimiento informado entre profesores y alumnos, donde se marcaran de antemano los criterios, lo que se podía hacer, lo que no se podía hacer, porque eso, la inexistencia de esto, generaba muchos abusos por ambas partes. Y entonces lo que nosotros intentábamos era lograr que las cosas estuvieran tan claras que permitieran relaciones, pues obviamente de valores y relaciones dignas en ambas partes. Y entonces, por eso nosotros retomamos la parte del consentimiento informado, un taller dirigido para profesores y para estudiantes, que desafortunadamente no tuvo buen final, porque nadie asistió. No era, digamos, lo mejor que quizás habían escuchado, y entonces pues trajimos a un ponente de Ciudad Universitaria, y pues lamentablemente a la hora que empezamos la sesión pues no llegó nadie. La siguiente, por favor. Ya llegan un poquito, pero ya se fueron otros. Entonces, nosotros nunca estuvimos al margen del gran comité de la FESI, y entonces digamos que con la finalidad también de impulsar la enseñanza de la bioética en la facultad, el gran comité también organizó un seminario, un diplomado para lo que sería la formación de la bioética en las diversas carreras. Fue un diplomado que duró aproximadamente un año, dirigido para todos los docentes, con la finalidad de que esta parte, que yo también quiero pensar que no necesariamente es de mala voluntad, sino de una confusión que en la actualidad vivimos sobre los valores, pudiéramos tener elementos para tomar las mejores decisiones, ¿no? Para que nos quedara claro qué sí se podía, qué no se podía, porque por ejemplo nosotros como psicólogos, pues finalmente la relación que teníamos con los animales no era tan importante, nos servíamos de ellos, esa era la palabra, pero para nosotros no considerábamos esta parte del sufrimiento, esta parte de la alimentación, esta parte de las condiciones, como si pareciera ser que al no ser hombres no eran seres vivos. La siguiente, por favor. Nosotros, digamos, siguiendo esta condición de formar la cultura, organizamos un primer momento que le llamamos primer encuentro de comités de bioética. Considerábamos que ponernos de acuerdo todos los comités que habían en la carrera y conjuntar acciones con el Comité General de Bioética de la carrera era central. Entonces, pues digamos que en ese evento nosotros nos dedicamos a definir cuáles eran las políticas, los problemas que teníamos y las acciones. Y pareciera ser que todos coincidíamos en la necesidad de que en la parte de la bioética fuera a pensar en la tesis Takana, como decir buenos días para todos, porque si bien es cierto, cada carrera tiene las partes específicas éticas,
en relación a la formación, nosotros consideramos que esta parte ética de la vida pues empieza desde los valores que tenemos en la casa, desde los valores que existen en la sociedad, y que nosotros no podemos hacer unos en la vida cotidiana y otros en la profesión. Si nosotros somos éticos en nuestra vida, nosotros vamos a ser éticos en la profesión. Es imposible que no sea así. Entonces, pues nuestra preocupación era para que los estudiantes y los profesores también se preguntaran al respecto de quién soy yo, qué estoy haciendo, cómo tomo mis decisiones, a quién lastimo, porque de repente pues nosotros actuamos como en una condición muy intempestiva, ¿no? En una reacción más que pensada, y jamás nos ponemos a pensar como a quién estamos afectando y las consecuencias que vamos a tener de eso. La siguiente, por favor. Cuando nosotros nos damos cuenta que hemos logrado algunas cosas, ¿sí?, nosotros decidimos que al final tendríamos que tener una identidad propia, y entonces designamos el 28 de noviembre en una ceremonia para instaurar el Día de la Psicología y la Bioética, para que el 28 de noviembre siempre tuviéramos presente que tenemos algo que presentar, que celebrar, que cuestionarnos, que avanzar, y simplemente es como el recordatorio de lo que no tenemos que dejar de lado. La siguiente, por favor. Obviamente, pues nosotros estábamos muy interesados en que todos se supieran, ¿no?, cuáles eran nuestras actividades, y bueno, pues aquí está simplemente la evidencia del reportaje que hicieron en la Gaceta. La siguiente, por favor. ¿A qué conclusiones llegamos? O quizás, ¿a qué conclusiones llegué cuando estaba terminando de hacer la presentación? Lo primero que consideré es que cuando uno inicia un proyecto, uno inicia por las metas que quiere lograr, por los objetivos, por las estrategias, y la verdad es que jamás se imagina que al final eso va a pasar a ser historia. Entonces, bueno, repensando todo nuestro proceso, llegué a dos conclusiones, ¿no? La primera es que, de acuerdo a todo lo que nosotros vivimos, pensamos que la confusión en los valores y la carencia de información sobre sus derechos y obligaciones era uno de los factores centrales presentes en las problemáticas de la carrera, y el consentimiento informado era, además de la formación, un elemento básico para su intervención como un órgano regulador en las interacciones y en los vínculos que se presentaban. Y la otra era que crear una cultura, como fue nuestro objetivo en esa primera etapa del Comité de Bioética, sobre la importancia de la bioética para la formación profesional del psicólogo, implica obviamente ir más allá de la información. O sea, la información para crear una cultura simplemente es el punto de partida, que es un proceso que requiere introducirse a la dimensión de la formación. Es un proceso que requiere tiempo, paciencia, constancia y perseverancia. Un firme anhelo de decir que las cosas se tienen que dar, porque la población que nosotros tenemos también es solamente por el proceso de 4 años, y entonces nos tenemos que ir renovando y tenemos que ir trabajando para que esta cultura sea la que reciba a las nuevas generaciones. Finalmente, la siguiente, por favor. Me gustaría concluir con dos frases que me parecieron muy interesantes. La primera de Wilhelm Reich, que dice: el trabajo pionero, honesto en el campo de la ciencia siempre ha sido y continuará siendo el piloto de la vida. Y me parece que el Comité de Bioética y ahora el Comité de Ética es una muestra de ello, ¿sí? Estamos casi celebrando 14 años de trabajo, de mucha gente que cree en estos principios, que cree en el anhelo de tener gente que de alguna manera pueda saber cómo comportarse en la vida, hacia dónde está dirigida. Y a mí me da mucho gusto que han pasado ya 14 años
en donde ha sido un trabajo constante, un esfuerzo constante para lograr que este comité ahora de ética, en lugar de que se haya extinguido, se mantenga. Y felicito a las compañeras, ¿no? Que yo entiendo que es un trabajo laborioso, arduo, y que uno tiene que tener mucha resistencia a la frustración, porque de repente los resultados no se ven inmediatamente, ¿no? Sin embargo, me parece que es un trabajo que vale la pena, y de verdad, con mucho cariño les doy una gran felicitación, y espero que en 50 años nuevamente podamos celebrar la condición de la importancia de la bioética en la psicología. La última frase es de Lawrence, en donde dice que la ética, la equidad y los principios de la justicia no cambian con el calendario. Podrá haber globalización en sus múltiples formas, pero al final de cuentas lo importante es que los valores, el respeto por el otro, siempre son los que tienen que regir nuestra vida. Muchas gracias. Bueno, y ahora pues con mucho cariño vamos a hacer entrega de las evidencias exactamente que teníamos nosotros guardadas, seguramente atesoradas para este momento, y entonces pues se las vamos a entregar nuevamente a la secretaria, ¿ok? Bueno, pues entonces dicen con mucho gusto y con mucha tristeza, no es cierto, con mucho gusto pues hacemos entrega de las evidencias de 4 años de trabajo para que forme parte de una historia que ya está en camino, que ya tiene 14 años y que seguramente servirá para muchos más. Gracias. Bueno, nada más rapidísimo, realmente me remonto a esa época, y me da muchísimo gusto que este proceso en relación a las discusiones y a la conformación del comité se siga manteniendo, porque se los digo por experiencia, y ahora creo que es uno de los puntos fundamentales en la toma de decisiones como psicólogos. Cuando está uno aquí metido en la escuela, pues casi las relaciones de uno a uno entre los profesores y los alumnos, y poco tiempo tenemos de reflexionar, pero cuando sale uno afuera, cuando sale uno más allá de estas rejas amarillas, que ahorita son negras, nos damos cuenta que es otro elemento, otra relación, otra forma de que nos debemos de comportar como psicólogos, y no es nada más salir a la calle y enfrentarnos con las mismas reglas que uno empieza a adquirir dentro de la misma institución. Y por otro lado, me pongo a reflexionar, rapidísimo lo voy a decir, me pongo a reflexionar y digo yo que a veces la universidad, y particularmente en México, como que llegamos tarde a la toma de decisiones a nivel internacional y mundial. Vemos los adelantos que hay, por ejemplo, en la reflexión sobre lo que es el papel del psicólogo afuera, y lamentablemente nosotros todavía seguimos pensando en que estamos protegidos dentro de nuestra institución, o que estamos protegidos en una sociedad, y creo que no. Afuera definitivamente existen derechos y tenemos que pensar siempre en el otro, y en el otro implica precisamente nuestro ejercicio profesional. El detonante en sí que me hizo atender a las recomendaciones que me estaban haciendo unos grupos de académicos para que en la carrera empezáramos a impulsar este comité es precisamente un caso muy sencillito. Les voy a decir lo que me pasó cuando yo administraba la carrera. Llegaron unas personas que estaban demandando ya a alumnos, porque se les hizo muy fácil decir, pues vamos a hacer una práctica con sus hijos, ¿no? Y entonces se llevaron a sus hijos de unas personas que estaban, bueno, unos niños que estaban por aquí, y se llevan los niños a un cubículo para hacer una práctica normal, jugar allá Piaget, se vuelven a objetos y ese tipo de cosas, ¿no? Y entonces pues la gente, las mamás empezaron a decir, ¿y nuestros hijos ahora sí que en dónde andan? Y estaban molestas porque ni siquiera les había pedido permiso para trabajar con los niños.
Y el problema estaba realmente muy difícil. ¿Por qué? Porque las señoras iban a demandarlo por secuestro a las alumnas. Entonces yo dije, de veras, o sea, ¿no pensamos en el otro? O sea, ay, no, vamos a hacer un juego, ¿no? O sea, todos, el otro tiene derechos y tenemos que trabajar, ¿eh? Entonces, en ese sentido, pues de ahí fue más o menos como el origen, y dijimos, nos tenemos que poner las pilas, ¿no? O sea, y no nada más decir, bueno, pues somos psicólogos, no, definitivamente tenemos que reflexionar en la toma de decisiones y ir más allá de lo que serían las cuestiones nada más de formación, sino también de formarlos en el campo profesional y en la toma de decisiones que son fundamentales. Ahorita yo me quedo asombrado por todos los datos que me proporciona el ponente en relación a esa reflexión que existe. Imagínense cuál es la reflexión que debe de darse en el sentido de que tenemos que pensar en el otro y además de pensar en el otro, en los derechos que tiene el otro. ¿Sí? Hasta los mismos, la gente que pueda ser la más negativa del mundo tiene sus derechos y nosotros los tenemos que respetar, igual que nosotros exigimos que se nos respete. Entonces debemos de compaginar el aspecto de los derechos humanos con la toma de decisiones como profesión, ¿no? Y pues es todo, de veras, no sabía que fuera. Me invitaron a mí al evento, quedo realmente maravillado, felicito mucho, y que es un esfuerzo que debemos de hacer nosotros, los que estamos formando, para que se reflexione sobre estos aspectos, y no solamente se reflexione que tomamos decisiones. Yo me preguntaba, oye Arturo, ¿y tú qué haces en tus clases para reflexionar sobre esto con los alumnos? Y la verdad, me fui de espaldas y digo, pues no creo que mucho hagas. Y creo que esto es fundamental, el hecho de que pensemos en nosotros. Y nosotros somos los líderes, somos los que formamos a ustedes. Y si no pensamos en eso, en lugar de andar pensando, y lo digo ahorita nada más como un elemento adyacente, en que si vamos a ser psicoanalistas, o si vamos a ser conductistas, o si vamos a ser humanistas, pensemos que hacia afuera, al margen de lo que vayamos a hacer, necesitamos tener una responsabilidad social con él. Y gracias, muy amable, de veras felicito, de veras muchísimo a los organizadores, al ponente, por supuesto, fue un descubrimiento para mí importantísimo, ¿no? El hecho de saber cómo la sociedad está pensando en cuál es el ejercicio que nosotros debemos de tener y de qué manera los psicólogos estamos tomando decisiones y estamos afectando a nosotros y que nos pongamos a pensar, ¿no? Felicidades a todos, felicidades al ponente, muchísimas gracias. Thank you. Gracias. Realmente fue una experiencia muy interesante para todos nosotros. Y lo bueno es que lo tenemos en video, lo tenemos grabado, entonces si no hay ningún inconveniente, pues lo estaríamos subiendo para que no solamente quede aquí entre nosotros, sino que también pueda ver. ¿Sí? Gracias, muy amable. Gracias a nuestros seminarios ponentes. Ahora le tenemos a la doctora Norma Coffey, a Maestra Ángeles, que nos haga favor de entregar los reconocimientos correspondientes. Realmente ahorita fue como una presentación de lo que hemos, a través de las diferentes generaciones, porque ya es un proyecto generacional, hemos trabajado para poder establecer ahora subcomité de ética, que hay incluso cambiado de nombres. Ahora va a tener que ser ya no subcomisión, sino subcomité, ya por el nuevo consejo técnico. Entonces,
sí consideramos que es muy importante la parte de la ética. Acabamos de hacer un foro con diferentes instituciones que vinieron inclusive de Celaya, de la Autónoma de Celaya, de Guanajuato, la Autónoma de Guanajuato, la Autónoma de Pachuca, de la Facultad de Psicología vinieron 2 personas, incluyendo a la que es ahorita jefa de todos los centros de salud de la Facultad de Psicología. En fin, vino mucha gente del centro de Leia, de varias instituciones vinieron para que tratáramos de conformar una red entre las instituciones de tal manera que prioricemos la parte de la ética. Y nos llevamos sorpresas muy importantes, muy interesantes, porque por ejemplo en la Facultad de Psicología ya contienen asignatura de ética que tiene créditos y puntaje y todo, ¿no? Entonces sí no estamos tan mal, o sea, hemos estado picando piedra y avanzando, pero tenemos todavía más trabajo que hacer en ese sentido. Simplemente en el comité también uno de los estatutos marca que tendríamos que tener alumnos representantes de la planta estudiantil dentro del comité de bioética. Y hasta ahorita ningún alumno se ha mostrado como interesado, entonces les dejamos de tarea que corran la voz y nos digan si creen que sea mejor por convocatoria o que se presenten los interesados, y veríamos ahí su perfil, que más o menos algo ponía Estelita en la pantalla, ¿no? Entonces sí corremos mucho la voz porque sí ha costado mucho trabajo llegar al día de hoy. Y este reconocimiento es muy importante entregarlo, porque es para aquellas personas. Me falta, ya llegó el doctor José Sapien. Y es un reconocimiento porque a través de diferentes jefaturas esto se ha consolidado. Y de alguna manera hemos tenido apoyo los diferentes comités que se han formado de las diferentes jefaturas. Un impulso muy grande que hubo a este subcomité fue en la jefatura de la doctora Alejandra Salguero, y en ese momento la representante de la jefatura en el comité era la doctora Irma Alvarado, que ya está pasando aquí al frente. Y realmente creo que de las constancias que vamos a entregar, una muy importante es para Irma, porque ha tenido mucho peso, tuvo mucho peso su trabajo dentro de esa jefatura. Y el doctor José Salvador Sapien también fue el primer coordinador ya como reconocido por las autoridades, que ya se entregaban reportes, informes, etcétera, mensualmente durante la jefatura de Alejandra Salguero. El doctor Sapien fue el primer coordinador de este subcomité. Y el trabajo de él fue también pilar, así como Estelita arrancó con toda esta parte de inicio. El trabajo del doctor Sapien fue lo que nos tiene aquí, porque él trabajó toda la parte de los estatutos, un manual de operación, se llegó a entregar todo este trabajo a Consejo Técnico para su aprobación ya por instancias superiores, por el máximo órgano de la escuela. Y entonces nosotros pensamos que era muy conveniente, los que ahorita tenemos la batuta en la mano y que próximamente va a cambiar también ya, aunque permanezcamos en el comité ya como miembros, ya la estafeta la tenemos que pasar, porque ya llevamos muchos años en esto y es que tenemos que ir renovando. Afortunadamente ya hay gente que se ha interesado en participar en el comité y pronto tendremos que asignar los diferentes cargos. En la página de Iztacala, si se van a la carrera de psicología, en la carrera de psicología hay una parte que dice proyectos de la carrera. Allí se encuentra la página de la Subcomisión de Ética. Tiene un folleto ahí metido subido, que trae el buzón. Ese buzón es muy importante que lo tengan a la mano, porque ahí pueden solicitar orientación, poner quejas, demandas, etc. La comisión el subcomité de ética ahora no es un comité que emite sanciones, pero sí emite recomendaciones. Ya hemos emitido recomendaciones a profesores, dado que la percepción de los alumnas o de los alumnos es otro con respecto a su forma de calificar o a su forma de tratarlos. Y también hemos emitido recomendaciones a alumnos donde los maestros se han sentido agredidos, ¿no?, intimidados o amenazados por determinadas circunstancias. Entonces emitimos recomendaciones, y esto es muy importante porque sí hemos notado que hay un efecto a partir de las recomendaciones. No es una sanción, pero no tenemos que llegar a jurídico,
ni tenemos que dejarlo en el cajón, tenemos que sacarlo, ¿sí? Ustedes se van, pero nosotros nos quedamos, y atrás de ustedes vienen otros, y es muy importante que esos otros entiendan que están recibiendo una carrera impartida por psicólogos, y que estos psicólogos que los forman tienen que ser éticos, ¿sí? Si no son éticos, no pueden enseñar psicología. Entonces, necesitamos hacer como este frente común para que podamos depurar, avanzar hacia la parte ética y priorizar la ética en nuestra profesión. Están aquí porque les gusta la psicología, estamos aquí porque nos gusta la psicología y tenemos que dignificarla, ¿sí? Desde las aulas y desde la docencia. Entonces sí tendríamos que hacer un trabajo conjunto, que es a lo que los estamos invitando. Entonces ahorita sí vamos a pasar, yo quisiera que el doctor Brad pasara aquí conmigo como conferencista magistral, please come here, y que nos haga el favor de entregar a nombre de la jefatura actual de carrera, que la doctora Alba Luz Robles no pudo estar presente, pero está en su representación Ángeles Herrera, y el doctor Brad, podamos entregar esos reconocimientos a quienes están. Entonces, el primer reconocimiento sería para el doctor Arturo Silva, que como jefe de carrera fue el primero que trató de implementar la ética, la carrera también. A la maestra María Estela de los Remedios Flores Ortiz, que quien como nos dio la ponencia acaba de entregar todo el conocimiento histórico. La doctora Alejandra Salguero desgraciadamente no está, pero está el doctor José Salvador Sapien, que fue el primer coordinador de esta época. Y muchas gracias. Y a la persona que yo considero sumamente importante en esta parte donde hemos llegado, gracias a ella, Rita, gracias a ella. Tenemos ahorita, si gustan, un pequeño receso. No sé si quieren tomar un receso y regresar hoy la última ponencia ya de este subcomité, o la oímos de una vez y luego vamos a... Somos pocos, pueden decir. Cafecito, ¿no? Y ahorita los invitamos a... que sigan. ¿Cuántos que sigan, Sandra? Que sigan. Entonces, oímos la de Sandrita y ya podemos salir a tomar un café. Son 15 minutos, ¿okay? Para que conozcan el subcomité rápido, ¿sí? Y la invitación sigue pendiente. Muchas gracias. ¿Me escuchan? Sí. Yo les voy a hablar brevemente acerca de lo que es el subcomité de ética de la carrera de psicología, más que nada quiénes somos y qué hacemos. Hace un momento ustedes más o menos conocieron la historia de cómo se formó, bueno, la historia de cómo fue lo anterior para que se formara el subcomité actual. ¿La que sigue? Como ya les había mencionado la maestra Norma Coffin, el subcomité de ética es un organismo que está formado por miembros de la carrera y que representan los ejes de docencia, investigación y servicio. Este comité es autónomo e independiente en su funcionamiento dentro del marco institucional y tiene relación con la Comisión de Ética de la FESI, el subcomité de ética y el subcomité de ética de las CUSIS de psicología. Es muy importante aclarar que no está subordinada a ellos ni duplica funciones, sino que las complementa. ¿La que sigue? Estos son los integrantes actuales del subcomité de ética, que son la doctora Benita Cedillo, María de Lourdes Jiménez Rentería, María del Refugio López Gamiño, yo, su servidora Sandra Anguiano Serrano. Se acaba de integrar el maestro Carlos Mondragón González y también se acaba de integrar, y le pido una disculpa porque no la puse, a la doctora Irma Alvarado, que también ella se acaba de integrar. Nosotros, o sea, los que estamos más arriba del maestro Carlos, ya estamos por salir, entonces muy pronto se va a renovar el comité. ¿La que sigue?
Ahora, ¿cuál es la visión, misión y valores del subcomité de ética? Bueno, la visión es que esta subcomisión de ética analiza los dilemas éticos que se pueden presentar en la docencia, el servicio y la investigación en la carrera de psicología en escenarios de la FES Iztacala. Su misión es coadyuvar a la aplicación de los principios de ética en la docencia, el servicio y la investigación que se realizan en el ámbito de la carrera de psicología. ¿La que sigue? Y bueno, más que nada estos son los valores principales: reconocer libertad y dignidad del ser humano independientemente de sus convicciones y principios, la justicia, la integridad, que es actuar con rectitud, transparencia y congruencia, la equidad, el respeto a la vida y protección a los seres vivos, la protección al espacio donde se generan relaciones entre usuarios, alumnos y docentes, que de alguna forma, bueno, ya los ponentes anteriores ya han hablado acerca de la importancia de estos valores y que nos preocupa porque tal parece que a veces como que estamos un poco confusos en esos valores, ¿no? Entonces a veces a lo mejor recurrimos en fallas éticas sin darnos cuenta, muchas veces por ignorancia, no tanto porque actuemos de mala fe. ¿La que sigue? Ahora, ¿cuáles son las funciones del subcomité de ética? Bueno, es una instancia que previo análisis y discusión informada de los casos emite una serie de recomendaciones acerca de problemas que surgen en torno a la docencia, investigación y servicio, que como ya mencionaba la maestra Norma Coffin, ya hemos hecho varias recomendaciones al respecto, tanto a alumnos como a profesores, y que de alguna forma yo creo que, aunque a lo mejor muchas personas todavía no se animan a dirigirse a nosotros como subcomité, de alguna forma yo creo que hemos tenido ya un avance porque ya empiezan a dirigirse a nosotros cuando presentan alguna problemática. Ahora, es muy importante aclarar que no es un tribunal para sancionar o imponer castigos, no es una instancia para dar órdenes, tampoco duplica funciones administrativas de atención a la salud, docencia e investigación, no defiende un credo religioso o doctrina moral en particular, solo busca el bien por el bien mismo y no interviene en asuntos que no les sean turnados al subcomité por escrito. Más que nada esto me gustaría aclararlo porque todavía hay muchas personas que no se animan, a lo mejor tienen alguna queja o han vivido alguna situación problemática y no se animan a dirigirse a nosotros porque piensan que somos una instancia que vamos a sancionar o que vamos a evidenciarlos y que a lo mejor eso les puede traer más represalias. Entonces por eso es muy importante aclarar cuáles son esas funciones. ¿La que sigue? Ahora, es muy importante que ahorita, bueno, también se los menciona que cuando ustedes meten alguna queja al subcomité de ética, nosotros trabajamos de manera confidencial el caso. O sea, no vamos a ponerlos en evidencia que vayamos a hablar, por ejemplo, con el otro implicado y les vayamos a decir, es que fulanito vino aquí a quejarse de usted. No, o sea, lo trabajamos así con toda la confidencialidad, pero por lo mismo no recibimos quejas anónimas, sino que es importante que se dirijan al buzón que más adelante les voy a mostrar para que cualquier queja, sugerencia, etcétera, o pregunta o duda, pueden dirigirse a nosotros. Ahora, aquí hice una breve cronología, que bueno, esto ya también de alguna forma la maestra Estela Flores ya lo explicó en su ponencia. En julio del 2009 se constituye formalmente el Comité de Ética, que antes era comité, ahora ya subcomité de Psicología, siendo su presidente el maestro Salvador Sapien López y 9 integrantes de la carrera. En 2009 participó en un simposio sobre reflexiones de la importancia de la ética en la formación del psicólogo y su vínculo con la investigación, docencia y servicio. Y de mayo a noviembre del 2010 elabora la estructura, funcionamiento del comité, estableciendo también su misión, visión y propósito. ¿La que sigue? En 2011 se llevan a cabo 15 reuniones de trabajo, en 2012 8 reuniones, en el 2013 se nombra a la doctora Norma Coffin Cabrera como presidenta de la Subcomisión de Ética de Psicología y se sesiona mensualmente desde este año. O sea, nosotros, a partir de ese año, nosotros nos hemos reunido mensualmente para comentar los casos que nos puedan llegar o las cuestiones importantes que se tengan que realizar en el subcomité. Y también, perdón, ¿todavía la anterior? Y bueno, se participa en las reuniones para la modificación del actual plan de estudio, enfatizando los aspectos éticos a incluir en el mismo. Esta última parte es muy importante porque en el nuevo plan de estudio ya se tiene planeado comenzar a meter más materias y más cuestiones éticas que a lo mejor no se habían contemplado en el plan anterior. Entonces, esta parte es muy importante. ¿La que sigue?
Ahora, el papel de la ética en el cambio curricular, ¿esto cómo se dio? Bueno, del 2008 al 2014 se desarrolló la primera propuesta de modificación y el 3 de julio del 2015 fue aprobada esta modificación. El objetivo general de la carrera es formar psicólogos generales con bases científicas, altamente competitivos, capaces de mostrar pericia para llevar a cabo evaluaciones, diagnósticos e intervenciones con base en la aplicación de conocimientos, habilidades, valores y actitudes adquiridos en distintas áreas, variedad de problemas y poblaciones. ¿La que sigue? Ahora, el plan de estudios de la carrera de psicología, bueno, en la etapa de formación básica se consideraron aspectos éticos en las siguientes asignaturas: inserción temprana en los ámbitos de práctica profesional, introducción en ámbitos profesionales 1 y 2, propedéutica al ejercicio profesional 1 y 2 y taller de formación profesional 1 y 2. En la etapa de formación profesional supervisada se encuentran insertos aspectos éticos en práctica básica y práctica avanzada. Esto en el nuevo plan. ¿La que sigue? Ahora, más o menos hemos hecho de manera general cuáles son nuestros derechos y cuáles son nuestras obligaciones. Y de alguna forma, bueno, también parte de esta información la hemos distribuido por las aulas y en varias partes de aquí de la FESI para que también ustedes como alumnos conozcan esos derechos y esas obligaciones, porque como les mencionaba antes, muchas veces podemos incurrir en faltas éticas, a veces por desconocimiento. Entonces, por ejemplo, las principales son estas, ¿no? Recibir un trato respetuoso por parte del profesorado, autoridades y personal administrativo. Algo muy importante es que ustedes como alumnos tienen que conocer el programa de estudios. Muchas veces nos han llegado quejas de alumnos porque dicen, es que llegó el profesor y no nos dio, por ejemplo, el plan de estudio y tampoco nos dijo cómo nos iba a evaluar, ¿no? Y después al final del semestre hay sorpresas porque a lo mejor vieron temas que no estaban incluidos en el plan de estudios o evaluó el profesor de una forma que tampoco les habían dicho desde el principio. Entonces es muy importante que ustedes como alumnos también soliciten o exijan que el profesor les dé su plan de estudios, cómo va a ser, y que también no haya ningún problema en cómo va a ser la evaluación. Es muy importante recibir las clases con puntualidad en el horario y aula especificados y de acuerdo al calendario escolar. También, por ejemplo, luego nos llegan quejas, pero ya cuando casi se acabó el semestre, ahí es que el profesor casi faltó la mayor parte del semestre, ¿no? Pero se vienen a quejar hasta después. Entonces es muy importante que si ustedes como alumnos están viendo que un profesor falta constantemente o llega tarde, se pueden dirigir a nosotros a poner una queja, porque también eso es una falta ética, ¿no? El que no llegue con puntualidad y que de alguna forma a lo mejor, no sé, lo cita en otro lado. O sea, ustedes tienen asignado un aula o un espacio donde llevar tanto las prácticas como las clases, entonces es muy importante que se respeten esos espacios, a no ser que algo, una situación de fuerza mayor a lo mejor haga que los cambien de lugar solamente así, pero de entrada se tiene que respetar ese lugar asignado. No ser condicionado para participar en investigaciones o para ser sujeto de las mismas. Yo creo que muchas veces, también igual por desconocimiento, a veces los profesores podemos decir, ay, contesten un cuestionario, vayan a mi cubículo porque estoy haciendo una investigación tal, ¿no? Y a lo mejor ni siquiera se hace todo el procedimiento de consentimiento informado. O sea, ustedes tienen que firmar un consentimiento informado si están de acuerdo en participar en esa investigación. Y en caso de que a lo mejor digan, es que no quiero participar, eso no debe ser motivo para que el profesor les dijera, ah, no, pues entonces vas a reprobar o te voy a bajar puntos, ¿no? Entonces, de alguna forma esto debe ser en total libertad, ¿no? Ustedes eligen si quieren participar y deben de recibir un consentimiento informado, firmar si están de acuerdo, nunca hacerlo así de manera poco clara. También recibir la enseñanza y supervisión correspondiente para la realización de las prácticas, tanto de laboratorio como de campo. También esto es otro punto importante. Muchas veces igual nosotros como subcomité nos han llegado algunas quejas también de alumnos de que, por ejemplo, los que se van a hacer prácticas a otros lugares los dejan prácticamente solos, ¿no? Ahí está la clínica, ahí está tal, la procuraduría, está tal lugar, pues llega ahí, ¿no? Y es tu práctica. Y yo como profesor nunca me aparezco, ¿no? O no superviso, y a veces han llegado a dar problemas serios porque el profesor que tiene que estar ahí supervisando no está al pendiente. Entonces también si ustedes llegan a ver una situación así, es importante que se dirijan a nosotros para que sepamos qué es lo que está sucediendo ahí y emitir las recomendaciones pertinentes. Ahora, ¿cuáles son las obligaciones? Bueno, igual, tratar con respeto al docente, autoridades, personal administrativo y compañeros, cumplir las disposiciones de la legislación universitaria vigente,
cuidar y hacer uso adecuado de las instalaciones y su equipamiento, cumplir con las actividades académicas establecidas en los programas y respetar los procedimientos de evaluación, no ingerir bebidas alcohólicas ni sustancias tóxicas dentro de las instalaciones de la facultad, que esto también ha sucedido, pero bueno, esto es parte de lo que también se debe de no hacer, porque sería una falta ética. No discriminar por motivos de género, preferencias sexuales, origen étnico, color, opinión política, edad o cualquier otra condición. La que sigue. Ahora, aquí nada más rescaté algunos principios éticos del profesional de la psicología. Entonces, que los servicios, en el artículo 1, los servicios, la enseñanza y la investigación que realiza el psicólogo se basan necesariamente en un cuerpo de conocimientos válido y confiable, sustentado en la investigación científica, por lo que el trabajo que desempeña debe corresponder directamente con la educación, formación, experiencia, supervisado profesional que haya recibido formalmente, que de alguna forma esto muy relacionado con lo que yo les decía del programa, ¿no? Que ustedes conozcan claramente cuál es el plan académico que van a llevar en una asignatura o práctica y que de alguna forma el profesor se apegue a ese plan, a esa práctica y que se cumplan esos objetivos. Ahora, el psicólogo debe tomar las medidas razonables para evitar dañar a sus pacientes o clientes o participantes en investigación, estudiantes y otros con quienes trabaje para minimizar el daño cuando este sea previsible o inevitable. La que sigue. En el artículo 68, bueno, en sus presentaciones científicas o profesionales y publicaciones, el psicólogo debe mantener la confidencialidad de personas, organizaciones, de tal manera que otros no puedan identificarlas. Y estos mismos principios se aplican para el uso de las redes sociales y además siempre se debe hacer uso del consentimiento informado para sus investigaciones y sus intervenciones psicológicas. Yo creo que esta parte es también muy importante porque ahora con lo de las redes sociales es muy fácil que luego de repente suban información confidencial. Os han dado casos alguna vez hace muchos años, una señora llegó quejándose porque subieron su expediente ahí a una plataforma, así con todos sus datos, ¿no? Entonces, obviamente la señora estaba muy molesta y se dio una situación ahí muy grave. Entonces, yo creo que ustedes como alumnos deben de manejar con mucho cuidado las redes sociales, ¿no? Y no solamente con los pacientes, sino incluso entre compañeros, entre profesores. Muchas veces yo como se los vuelvo a repetir, incurrimos en faltas éticas por desconocimiento. Muchas veces se nos hace fácil, voy a grabar, ¿no? O sea, voy a grabar la clase del profesor o lo voy a filmar, ¿no? Y no le pido permiso. Y eso es una falta ética, porque si ustedes piensan grabar una clase o filmar, deben de pedirle permiso al profesor. Igual el profesor para ustedes, ¿no? Muchas veces a lo mejor puede llegar el profesor y decir, voy a videograbarlos o voy a tomarles fotos, pero ni siquiera les preguntan, sino que lo hacen, ¿no? Entonces yo creo que todos estos aspectos se deben de conocer y ustedes deben de exigir que les den un consentimiento informado, ¿no? Y si, por ejemplo, no sé, algunos de ustedes dicen, yo no quiero salir en tu video, entonces el que está haciendo el video tiene la obligación de difuminar los rostros o de difuminar a esa persona para que no aparezca ahí. Entonces son cuestiones que ya debemos de tener muy en cuenta. La que sigue. Ahora, ¿cuáles son las faltas éticas más comunes? Bueno, uno pues es el plagio de textos, apropiación de datos, ideas, métodos o materiales de otros colegas. Esto es súper común, también igual muchas veces no de mala fe, sino por desconocimiento, ¿no? Yo lo veo simplemente en mi práctica cotidiana con los alumnos, que muchas veces copian y pegan, y ni siquiera dan la cita correspondiente. Entonces eso es un plagio y es una falla ética muy grande, ¿no? Entonces es importante que ustedes lo sepan también. La falsificación o manipulación de resultados en las investigaciones, que también se llega a dar y también es grave. No respetar la confidencialidad, la privacidad de la información, la normatividad internacional y los criterios éticos de las investigaciones con seres vivos, ya sea animales y humanos. Y firmar o reconocer como propios aquellos trabajos de investigación en los que no se ha realizado una aportación personal relevante o en la que no se haya participado en todo el proceso. Que a veces eso se da cuando, por ejemplo, hay muchos trabajos que se realizan en equipo y, por ejemplo, a lo mejor es un equipo de 4 integrantes y resulta que a lo mejor nada más 2 trabajaron y los otros 2 aparecen pero no aportaron nada. Entonces ahora ya también se pide que todos los que van a participar ahí aporten algo, ¿no? Y que de alguna forma muchas veces en los artículos ya están pidiendo que digan cuál fue la aportación que hizo cada uno de los investigadores que están ahí. La que sigue. Y bueno, este es el contacto del subcomité de ética, esta es la página web y este es el correo electrónico. Ahí pueden ustedes escribir para cualquier queja, duda, sugerencia. Igual como les decía la maestra Norma Coffin, hay un proyecto para integrar alumnos al subcomité
que todavía no sabemos si va a ser por convocatoria, pero en caso de que a ustedes les interesara formar parte del subcomité, pueden dirigirse a este correo y escribirnos. Entonces, bueno, por mi parte sería todo. No sé si tengan alguna pregunta o duda. Por ejemplo, dicen que están como abriendo la convocatoria a los alumnos. ¿Cuál sería el papel de los alumnos en este subcomité? Bueno, también yo creo que los alumnos participan de manera importante, porque yo creo que cuando hablamos de subcomité estamos hablando de que incluye a todos los miembros de la universidad, o sea, no nada más a los profesores o por ejemplo sí, o sea, no solamente los profesores o administrativos, sino que también los alumnos están ahí. Muchas veces los alumnos también se ven involucrados en cuestiones o en dilemas éticos, y a veces ellos como parte de la comunidad estudiantil, yo creo que pueden aportar mucho dando sus opiniones o dando, por ejemplo, algunos puntos de vista acerca de la situación que se está viviendo en alguna problemática. Lo que pasa es que hemos encontrado, por ejemplo, hay alumnos que vienen y se acercan a nosotros y nos platican lo que está pasando en su grupo, pero se comunican más entre ustedes y no llegan hacia nosotros. También existen otras instancias, porque a veces los alumnos van a ver a la jefatura de carrera y nosotros no nos enteramos tampoco, ¿sí? Entonces no mediamos, y entonces ya la situación se va por otro lado. Y se hace más grave. Por ejemplo, hay alumnos que han ido directamente al jurídico, ¿no? Y a lo mejor el problema se hubiera podido resolver de otra manera. O hay alumnos que llegan directamente a la jefatura y también yo creo que se hubiera podido resolver en otros términos. Entonces, más que nada, yo creo que esa es la importancia de que los alumnos participen también. Por ejemplo, este asunto de las quejas o de la información que se daría, bueno, por lo que mencionaron y lo que vi en el cronograma, o bueno, en el mapa, La cronología. era que incluía a las carreras, ¿no? Psicología, medicina, biología, pero mi pregunta es, ¿también podría incluir como a profesores de alguna manera? Bueno, es que no sé si son externos o no, pero por ejemplo los de actividades físicas, los que dan cuando todos ellos, también se puede hacer, por ejemplo, una queja sobre profesores que hayan, pues ahora sí que se hayan pasado de la mano por ser profesores y pues incurrir en una falta a los alumnos. Sí, claro que sí. Y de hecho, no nada más con profesores, sino inclusive hasta como parte del personal administrativo. De lo que presentó la maestra Estelita, donde forman parte de diferentes carreras, acá ya han pasado otras cosas. El primer subcomité que se formó con Estelita y el doctor Arturo Silva fue de psicología. Se insertaron dentro de las demás carreras, se hizo un intento, ¿no? Después siguió ya con la doctora Alejandra Salguero en la jefatura, se retomó esta situación de una manera ya muy robusta, ya fuerte, lo del subcomité, e inclusive ya con el doctor José Sardana también hicimos todo el manual de operación del subcomité. Posteriormente, como que la gente voltea, se da cuenta que existimos y que estamos haciendo cosas, porque esa es la realidad, y entonces por otro lado se empiezan a reunir otros profesores tratando de hacer una comisión de ética de toda la FES. Esa pasó por muchas cosas también, pero ya existe actualmente. La preside la doctora María Eugenia Eres, que hoy no pudo estar con nosotros. Y allí sí representamos, los que estamos en los diferentes subcomités de carreras, formamos el comité de ética. Ese sí es otro comité de ética, pero ese se aboca básicamente a dar los vistos buenos de proyectos de investigación. O sea, se trabaja más bien con los maestros. Y ya los subcomités, ahora sí, ya logramos hacer que nos separáramos de eso en el sentido de atender ya las necesidades y las particularidades de cada carrera, ¿sí? Entonces, cuando hablamos del subcomité de psicología, ya no forman parte de otras carreras, ya nada más nosotros. Esto permite también que la confidencialidad y el anonimato, bueno, no el anonimato, pero la confidencialidad sí se respete. Anonimato no les voy a decir por qué. En el buzón no podemos recibir anónimos porque no es chisme, ¿sí? Necesitamos los datos. Yo, Norma Coffin, me quejo del profesor fulano por tal o cual cosa. Pero nuestro buzón, solamente una persona tiene acceso al buzón.
Solamente en este caso la maestra Lula es la que tiene la contraseña del buzón, ¿sí? Ninguno de los demás nos estamos metiendo al buzón. Ella trae el caso, como lo hemos trabajado, y entonces sí emitimos recomendaciones, pero ahí se guarda totalmente la confidencialidad. No vamos a enfrentar, o sea, no es una situación legal, ¿sí? Es una situación donde yo me entero de una situación donde está violando la ética. Se viola desde que el maestro falta a clases, porque le están pagando, ¿sí? Entonces, si no viene a trabajar sin corrupto, hay que denunciarlo, porque es una violación ética. Hay que dignificar la profesión y la docencia. Entonces, eso es lo que tratamos de hacer. Entonces, no hay represalias, no es una situación legal tal como la planteó ya la doctora Sandra. Y el buzón tenga la absoluta confianza que no llega cualquiera, lo abriremos. Nada más una persona es la que se encarga de verlo y en un momento dado depurar lo que es ponerse en contacto con la persona. Oye, no me suena que es una situación ética, me faltan elementos o lo que sea, ¿no? Ella administra ese buzón y ya nos llega a la comisión ética. Pero tampoco son 20 pasos para que nos llegue. O sea, se hace una sesión extraordinaria y acudimos. O sea, tampoco es de, uy, a ver para cuándo, es ya. ¿Sí? Entonces, esa es otra situación que podemos también ofrecer. Por eso decía la doctora Sandra, no llega el maestro a clases, denuncien ya a principios del semestre. No les informó cómo los va a evaluar, no espérense a ver si los pasaron o no. O sea, ¿no? Y si no tienen nexo con el maestro, si no hay comunicación, si no hay forma de arreglarse, bueno, entonces sigan el otro canal. Generalmente en las áreas que ahora son ámbitos se sigue, por ejemplo, primero hablar con el maestro, luego con el jefe de área, que ahora va a ser jefe de ámbito, y si no, luego ya con otra instancia. Pero si no funcionan, entonces después del jefe de área o del maestro, pues seguimos nosotros, ¿no? Sí, gracias, eso fue mucho más claro. La verdad, bueno, esas fueron mis preguntas, pero como opinión o comentario, creo que es importante saber sobre este comité y lo que está haciendo, porque muchas veces pasan situaciones dentro de la universidad. Me ha tocado escuchar situaciones pues bastante fuertes y pues mis compañeras o compañeros no saben a quién acudir o qué hacer, porque muchas veces hay autoridades que pues que nos ignoran, ¿no? De alguna manera. Entonces, creo que esto nos hace sentir un apoyo de que, pues, como dicen, ¿no? De que no estamos solos, ¿no? Por así decirlo. Y aunque tal vez no se puede llegar a algo, pues, ya con abogados o de denuncia, sí se puede obtener un apoyo emocional, ¿no? Porque hay situaciones que, como psicólogos sabemos, marcan pues, la vida de las personas. Y también apóyennos, porque por ejemplo tenemos una manta que mandó hacer la jefatura actual para ponerla en las escaleras con el buzón, no sé si en algún momento la vieron, una grandota, pero no se puede poner fija, ¿sí? Entonces pasa mucho tiempo antes de que la jefatura la vuelva a poner. Entonces ayúdenos a difundir todo esto, porque este evento, por ejemplo, debió de haberse promocionado por Academia de Psicología a todos los profesores, para que se dejaran venir a los alumnos y vinieran, ¿no? Y no se hizo. Entonces, hay que ver de qué canales nos podemos apoyar unos a otros para que esto se difunda mejor, porque no podemos dejar la responsabilidad a una autoridad, tú encárgate de difundirnos. O sea, tiene que salir de nosotros y que regrese a nosotros, ¿no? De hecho, ustedes, entre ustedes como alumnos, podrían empezar a difundir todo esto, porque hay muchos que ni siquiera saben que existen. Gracias. Gracias a ustedes. ¿Alguien más? Bueno, yo como recomendación, pues a veces no sabemos a dónde acudir porque pues no tenemos la información o el conocimiento de decir a dónde voy a ir, si se los cuento a mis compañeros o si voy directamente al búnker y pues en el búnker me ignoran y me voy, ¿no? Entonces, yo creo que como recomendación sería de que una promoción a través de las redes sociales, porque es donde más nosotros estamos pues activos o le hacemos un poco más de caso a esas, pues,
a estos contactos, porque pues sí, realmente, o sea, yo he escuchado igual muchas situaciones entre compañeros, entre otros, pero que, o sea, te lo cuentan y ni siquiera tú sabes cómo qué decirle o cómo responder o decirle a tal lado, porque pues no sabes cómo van a reaccionar las autoridades, o incluso si no te van a creer o te van a ignorar, ¿no? Sí. Entonces, eso, bueno, esa era la recomendación. Ok. Gracias. Bueno, a mí, en mi opinión, es necesario todavía discutir la relación entre... Decía que me parece que es necesario todavía discutir acerca de la relación entre el subcomité de ética de la carrera de psicología y otros órganos o instancias de la facultad o de la propia carrera de psicología, precisamente para que no se dupliquen funciones. Yo me imagino que como la ética en parte implica principios y ciertas, digamos, como cánones de conducta, hay algún momento dado en que puede llegar a tocarse con los deberes o las funciones o cargos que tendrían otras personas, por ejemplo, como cuando los profesores faltan a clase. O sea, faltar a clase se puede ver desde el punto de vista ético, pero también se puede ver desde el punto de vista de las relaciones de trabajo. Entonces, ¿eso quién lo debe abordar? El subcomité de ética de la carrera de psicología, o lo deben ver los administradores o las autoridades que llevan a cabo el registro o lo que fuera de las asistencias de los profesores. A mí me parece que así hay otros momentos en que se tocan las funciones del subcomité de ética con otros. Entonces me parece que todavía faltaría encontrar una manera de deslindarse más de lo que implica la reflexión ética y la sanción, porque por una parte se dice que no se sanciona, pero si alguien dice, hey, es que no viene el profesor, entonces, pero dicen que van a hacer recomendaciones, o sea que dicen, profesor, le recomendamos que venga, pero se supone que habría una investigación como para poder decir que no vino, y si no vino, entonces eso a quién le corresponde, al patrón o al subcomité de ética. Entonces a mí me parece que todavía es necesario encontrar las formas en cuanto a cómo un tema se puede abordar laboralmente, jurídicamente, éticamente, ¿no? Me parece que todavía faltaría seguir trabajando en eso. Sí, que de hecho yo creo que es parte de nuestro trabajo, ¿no? Que tenemos que llegar precisamente a esos acuerdos para ver cómo se podría hacer, pues hasta para evitar malos entendidos, ¿no? Así con otras autoridades. Por ejemplo, se supone que el subcomité de bioética, como actúa éticamente, o sea, estaría en algún momento dado facultado para emitir opiniones éticas o de contenido ético, por ejemplo, de un trato no ético de una autoridad, Sí. incluso desde la propia dirección. Pero se va a animar a hacerlo, o sea, porque precisamente la ética no nada más es una cuestión de principios, es una cuestión también de relaciones políticas, o sea, la ética es política también. Entonces hay un momento dado en que no se encuentra una distinción entre lo que sería el enfoque ético y el enfoque político de tipo de situaciones. Entonces, digamos, está facultado como para emitir opiniones independientemente de los rangos. Bueno, eso sería mi opinión. Sí, a mí me gustaría hacer una anotación en ese sentido. Nosotros hemos tenido acercamiento
acercamiento con el departamento político de la FES, e inclusive los pensamos invitar a que vengan a dar una conferencia para que también dentro del marco universitario, porque es el que nos rige realmente, no es hasta la situación de delitos y todo eso, sino aquí, también que nos quede clara esa situación, ¿sí? Ahora, lo que sí es claro es que los alumnos no van y denuncian a un maestro faltista a una instancia laboral. Eso no lo hacen por miedo a represalias y por una serie de cuestiones, eso sí es un hecho, no van. Y eso ocurre en otros países, ¿right? Entonces, los alumnos cuando hay una sanción, simplemente no quieren arriesgarse a que se conozca quién dio la denuncia. Pero lo que sí se ha visto es que los comités de ética sí se llegan a recibir estas quejas, se desahogan, y lo que hemos visto ya en la experiencia de las recomendaciones que hemos hecho es que sí tienen también un efecto. Entonces es como un intento, es una situación donde sí tendríamos que debatir, ¿no?, la parte ya filosófica, legal, jurídica, etcétera, dentro del marco universitario. Sin embargo, sí atañe a la ética por la situación de corrupción, porque la ética y docencia así lo marca. Cuando yo te pago, tú tienes que trabajar. Y si tú no trabajas, entonces tú estás infringiendo en una situación ética de no cumplir con el compromiso moral que tienes al recibir mi dinero. Eso lo marcan las éticas en docencia. Entonces, de esta forma es otro canal, ¿no?, que es lo que decíamos. Y a lo mejor la situación es más complicada y el mismo subcomité de ética tendría que recurrir a otras instancias, efectivamente. Pero bueno, sí está este debate, ¿eh? Y yo creo que es un debate eterno e internacional. ¿Hasta dónde la ética, que es lo que nos decía en la ponencia el doctor Olson, hasta dónde entramos los psicólogos con ética y hasta dónde entramos en la parte legal, ¿no? Entonces, por lo pronto sigue abierta la invitación. ¿Alguna pregunta más? Gracias.